Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presente. Para los católicos, la Virgen María es madre, intercesora y ejemplo de virtudes, mientras que para muchos de nuestros hermanos protestantes, la Virgen no tiene un papel especial en la historia de la salvación. Pero ¿se estarán perdiendo de algo muy grande al no reconocer su importancia? En este episodio de New Fire Presenta vamos a hablar sobre lo que la Virgen María significa para los católicos, cómo su presencia en la Biblia nos muestra un papel único y cuáles son esos tesoros espirituales que se pierden quienes la dejan de lado. También abordaremos las apariciones marianas, el poder de su intercesión y algunas historias de conversos que al descubrir a María encontraron el camino hacia Dios. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a descubrir por qué María no es un obstáculo para llegar a Jesús, sino el camino más seguro hacia Él. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de New Fire Presenta. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de lo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes con un tema súper importante y es el papel de la Virgen María. Bienvenido usted también, Padre Jorge, ¿qué opina del tema de hoy? Marita, pues es uno de los temas clásicos que sí han marcado históricamente una diferencia con nuestros hermanos protestantes. Creo que el Papa, la Eucaristía, la Virgen y obviamente el fundamento que tuvimos en ese primer podcast, ¿no? De la Escritura. Así que vamos ahí pues a las preguntas que tú hayas preparado esta vez. Claro que sí, Padre, pues yo quisiera iniciar diciendo que la objeción más común, o por lo menos que yo más he escuchado de nuestros hermanos protestantes con respecto a este tema de la Virgen, es que los católicos adoramos a María, ¿no? Y sabemos que esto es una confusión muy frecuente y para alguien que no conoce bien las enseñanzas de la Iglesia Católica, podría parecer que le damos a María un lugar que solo le corresponde a Dios. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo aclarar la diferencia entre veneración y adoración? Mara, ¿sabes que hay tres términos que tradicionalmente se utilizan desde hace mucho tiempo que marcan grados de adoración o de veneración? Fíjate, uno es dulía, que es lo que le damos a los santos, es una veneración a un nivel. Luego viene hiperdulía, que es lo que se da a la Virgen, o sea, ella sí se destaca por encima de todos los santos. Y por último está latría, que propiamente se le da solamente a Dios, solamente a las tres personas de la Santísima Trinidad y obviamente a Jesucristo. Entonces, eso, para quien no sepa, el entender que hay estos tres grados puede diferenciar. Y un católico que sepa un poquito sobre su fe te diría, no, yo jamás adoro a la Virgen. Puede decir, la adoro en el sentido más humano coloquial, ¿no? Adoro a mi perrito, adoro no. Pero a la Virgen se le rinde una veneración que no se asemeja a la de Dios. Y entonces hay una gran diferencia. Gracias, Padre, por esta claridad. Y algunos cristianos también pues dicen que no necesitamos intermediarios, ¿no? Que podemos hablar directamente con Dios. Entonces, en este sentido, ¿por qué relacionarnos con María o pedir su intercesión si podríamos simplemente relacionarnos directamente con Jesús? Bueno, porque cuando creo que todos nos pedimos oraciones a todos, ¿no? Eso incluso entre los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo cuando tú le dices a alguien, te pido tus oraciones, o ora por mí, o oremos por alguien que esté en peligro, en una enfermedad? Lo que estás haciendo es gente cercana a Dios, se está acercando a Dios para pedirle por su hermano o su hermana. En el Padre Nuestro encontramos pues ese tema de que somos hermanos. Entonces, cuando vamos con María, pues hay que pensar que además esto sí es bíblico, porque María juega un rol. María está prefigurada, Mara, por un personaje que es Betsabé, que cuando David estaba ya viejito, el rey David, que sabemos que Jesús es el nuevo David, ¿no? Así le llamamos cuando entra en procesión en Semana Santa a Jerusalén. Ella se acerca al rey para hacerle una petición especial y el rey en escucharla le responde. Y fíjate que esto lo vemos en las bodas de Caná en el Evangelio de Juan,
como en una boda común y corriente, donde el Evangelio empieza a decir que había una boda en Caná de Galilea y fue invitada la Virgen y también estaba Jesús y los apóstoles. O sea, le da una gran importancia a ella. ¿Y qué es lo que hace ella? Intercede por esos esposos necesitados. Si yo le puedo pedir oraciones a un amigo para pedirle un apoyo en una intención que tengo, pues Jesús me dejó a su madre para que yo la utilice en el buen sentido, porque ella tiene un poder muy grande y lo vemos ahí cómo adelantó el ministerio de Jesús en las bodas de Caná. Entonces, al menos esto es perfectamente bíblico. Sí, incluso también pensando en otra cosa bíblica, el pasaje de cuando le dijo a Juan, ¿no? Aquí tienes a tu madre y no lo dice a toda la humanidad, es como el sustento bíblico, como usted bien lo menciona, de ese momento en el que nos es entregada la Virgen como Madre nuestra también, ¿no? Y yo podría pues llegar a decir como que nos estaríamos perdiendo de algo muy grande al no aceptarla como madre, ¿no? Porque fue entregada por el mismo Jesús. Así es. Y Mara, yo creo que es un buen momento para recordar el fundamento de todos estos podcasts. Está muy bien cuando nosotros basamos alguna creencia en la Sagrada Escritura, pero hay creencias que están implícitas y otras que están explícitas. Recordemos una y otra vez, queridos amigos, que nosotros no somos la religión del libro, somos la religión de la persona. Y ya dejamos claro, y esto lo encontramos en la Iglesia Católica y en la tradición de todos los padres de la Iglesia, que tenemos una tradición larguísima que empieza por la sucesión de los apóstoles y continúa por concilios, etcétera, donde decimos, finalmente muchas de estas cosas necesitan de una interpretación. ¿Cómo lo han creído la Iglesia Católica a lo largo de siglos y siglos sobre María como intercesora? Pues de esta manera, ¿no? Tan así, Mara, que ¿cuándo se inventó el rosario y quiénes lo inventaron? Pues los dominicos hace muchísimos años. Y esto fue mucho antes de la Reforma Protestante. Fue como 3 o 4 siglos antes de la Reforma Protestante. Entonces, la idea en el corazón del cristianismo de pedirle a la Virgen por intenciones familiares, de negocios, de salud, ha estado ahí durante muchísimo tiempo. Padre, y por ejemplo, cuando visitamos lugares como Guadalupe, Lourdes o Fátima, vemos muchísimos fieles honrando a la Virgen y muchos de nuestros hermanos protestantes dicen como que en esos santuarios marianos, los católicos le damos más importancia a María que a Jesús. ¿Qué opina usted de esto? ¿Considera que es así? No, a ver, piensen, a ver, me gustan las imágenes, pero luego hay otras explicaciones, ¿no? Cuando es el Día de la Madre, si el papá ve que los hijos se deshacen por la mamá, le da orgullo, dicen, qué bueno que cuiden a su mamá, qué bueno que la amen así. Nosotros en los santuarios marianos, ¿a qué vamos? A escuchar a la Madre de Dios, a apuntarnos al Hijo de Dios. Ella le va a decir, hagan lo que Él les diga. Constantemente ella está apuntando a su Hijo. Ella misma recibió las palabras de Cristo, de quién es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, no los que hacen la voluntad de María. Pero es tal la unidad entre madre e hijo que la voluntad de María siempre va a ser la de Jesucristo. Y utilizamos siempre la imagen de que la luna da luz solamente porque la recibe del sol. Y el sol naciente siempre es Jesucristo. Y ella refleja esa belleza de una mujer que es la manifestación más poderosa de todo el poder redentor de lo que vino a ser Jesucristo. En esos lugares, Lourdes, Fátima, Medjugorje, Guadalupe que mencionaste, Mara, efectivamente tenemos muchas virgencitas, estatuas, cuadros, pinturas, medallitas, pero todo, yo no conozco un mariano que luego no vaya a Jesucristo. Todo está hecho en torno a Jesucristo porque sabemos que acercarse a ella es pedirle, déjame te imito en ser tan buena seguidora de tu hijo, ser tan buena discípulo y apóstol de tu hijo. Padre, y hablando como de esta cuestión de todo lo que no está en la Biblia, que efectivamente ya hablamos de eso en uno de estos episodios de esta misma serie. Otro tema que nuestros hermanos protestantes afirman que no está en la Biblia, entonces que
porque consideramos que es 100% cierto, son los dogmas marianos, ¿no? La Inmaculada Concepción, el hecho de que María es Madre de Dios, la virginidad de María, la Asunción. Nosotros como católicos creemos firmemente en ellos, pero muchos protestantes lo rechazan porque no lo ven expresamente en las escrituras o no están 100% seguros de que sean verdad. Entonces, mi pregunta para usted, padre, es, ¿de dónde han salido estos dogmas y qué tipo de certeza podríamos llegar a tener de que son ciertos? Mira, Papa Benedicto definió dogma como la interpretación de la escritura por quien tiene autoridad para hacerlo. ¿De dónde pues salen los cuatro dogmas? De la tradición de la iglesia, que no excluye la escritura y que la incluye, pero que no es suficiente la escritura. Entonces, en los cuatro dogmas que hay, desde hace mucho tiempo, fíjate, Martín Lutero, reformador protestante, no tenía ningún problema en llamarle a María la Madre de Dios, y ese es uno de los cuatro dogmas. Y se definió en el concilio de Éfeso como ella es la Theotokos, Madre de Dios. Entonces, los demás se han venido dando a través del tiempo cuando ha sido necesario. Y también es que tampoco es que fuera muchas de las razones por las cuales, algunas de las razones por las cuales los dogmas fueron definidos como tales, es porque el pueblo venía creyéndolo así por siglos. De hecho, dos de los dogmas más recientes no tienen más de 180 años. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María fueron respectivamente, aquí puedo fallar por 4 años, Mara, 1858, la Inmaculada Concepción, y 1950, la Asunción de María. Entonces, repito, si la iglesia verdaderamente es la esposa de Cristo y el magisterio es quien interpreta con certeza y fidelidad la Sagrada Escritura, pues une esta capacidad de interpretar autoritativamente o con autoridad con la tradición y obtienes los cuatro dogmas que hoy por hoy creemos. Padre, y hablando pues esto que muchos protestantes piensan que incluso al leer la Biblia, María es solo una mujer más en la Biblia. Sin embargo, vemos que no, y la misma iglesia nos enseña que su papel en la historia de la salvación, incluso en la escritura, es único. Me gustaría que pudiera compartirnos como algunas evidencias de la importancia del papel de María que se encuentren específicamente en las Sagradas Escrituras. Claro, mira, en otras podcasts hemos introducido un concepto muy bíblico que se llama tipología, es decir, figuras en el Antiguo Testamento que señalan a figuras en el Nuevo Testamento. Para la persona de Jesucristo, que es sin duda la más importante, tenemos a el nuevo Adán. Él es una figura también de José, ¿no? Que fue vendido y arrojado y metido en un calabozo. Es la figura de Moisés, es la figura de David. Es la figura del profeta Eliseo que hizo muchos milagros. San Pablo, del cual gozamos todos, protestantes y católicos, habla de la nueva Eva y de la antigua Eva. Por una mujer, dice San Pablo, vino la condena y por una mujer vino la redención, la nueva Eva y el nuevo Adán, Jesús y María. Entonces, clarísimamente la Biblia nos señala en el primer libro de la Biblia a esa primera Eva que falló. Y los padres de la iglesia hablan mucho que si una fue infiel, la otra deshizo la infidelidad de la otra. Luego vemos el arca de la alianza como un simbolismo de la presencia de Cristo y ahí las tablas de la ley y el pan de vida a lo largo, bueno, para llegar a la tierra prometida. Y luego se las robaron los filisteos y luego la recuperaron y estaba eso en el templo, etcétera. Bueno, luego vemos cómo Isaías apunta a que de una mujer van a ser el Emanuel, de una mujer virgen. Entonces vemos cómo pues todo va apuntando a la presencia de María que luego se da en los profetas menores como Miqueas y alguno más por ahí que habla de la hija de Sión. Y esa es María, que es la hija de Sión. Luego cuando ella nace, pues evidentemente ya mencionabas tú, Mara, qué curioso que a quién le encargó a los apóstoles Jesús
que decían que los apóstoles estaban, los hechos de los apóstoles dicen que estaban reunidos en torno a María en la partida del Señor. Y además de las bodas de Caná, donde le dice el mismo término de Génesis, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Esa misma palabra la utiliza en la cruz para decirle, hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Em, y finalmente en el último libro de la Biblia encontramos la palabra en Apocalipsis 12, que una mujer vestida de sol con un manto llenado de estrellas que pisa después o que el demonio está detrás de su descendencia. Como a lo largo de toda la escritura vemos esa tipología en María y por tanto en absoluto se puede decir que ella sea una mujer más. No es bíblico eso, es antibíblico eso. Sí, de los ejemplos que menciona, recuerdo en la peregrinación que pude estar hace poco en Tierra Santa, estaban explicando cómo María como arca de la alianza, como si bien usted mencionó ahorita, y decía que, por ejemplo, pues un dato que yo no conocía y me encantó, que pues 1000 años antes, más o menos, de Jesús fue el rey David, ¿no? Y en un momento de la historia, David manda a traer el arca de la alianza a Jerusalén, y por unos conflictos que hubo, tuvo que quedarse justo 3 meses ahí en Aicarem, en las montañas de Judea, igual que María tuvo que quedarse 3 meses visitando a su prima Isabel, ¿no? Y me encantaba porque el padre que nos explicaba esto decía, cuando David vio el arca de la alianza ahí en Aicarem, se puso a bailar, dice la escritura, y que igual que Juan en el vientre de Isabel, también como que saltaba de gozo viendo a María. Entonces, descubrir este tipo como de datos curiosos o como de similitudes de cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo en torno a María, creo que, pues sí, nos da como muchísima alegría y certeza para quienes necesitan certezas de su papel inigualable en la historia de la salvación. Sí, bíblicamente si uno analiza todo y hace los estudios profundos que tanto cristianos como protestantes hacemos, te das cuenta que ya es mucho más que poco relevante. Es central a toda la historia de la salvación y la vemos desde el inicio con la encarnación, la vemos en las bodas de Caná, la vemos como una discípula de Jesús que lo va siguiendo, la vemos al pie de la cruz y la vemos con los discípulos allí en la iglesia naciente. Así que vaya que ella es importante. Padre, y hay un concepto que trae como mucha controversia y es María como corredentora. Para nuestros hermanos protestantes, al escuchar este término, piensan como estás diciendo que tiene el mismo lugar que Cristo en nuestra salvación, pero quisiera saber usted qué opina, Padre, sobre esto. ¿María es corredentora y cómo podemos explicarlo como sin caer en malentendidos? Claro, yo creo que este concepto es muy similar a pedir intercesiones. Ella co-redime, realmente el Redentor es Jesucristo, es el Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador, pero el rol que ella ejerció, su fiat, pensemos en los escritos de San Bernardo, de cómo el mundo entero, estrellas, plantas, árboles, animalitos, seres humanos, estaban en vilo diciéndole, María, por favor, di que sí a este llamado, a esta vocación que tienes. Entonces ella no existe un dogma de corredención. A lo mejor la iglesia algún día decide nombrarlo, pero ahora está a nivel de la tradición, así como antes de 1950 estaba la tradición de la Asunción, ahora pues ya es dogma. Y nada, yo diría que simplemente ella, ¿a quién mejor para arrimarme, para acercarme a Jesucristo que ella? ¿A quién más pedirle que me ayude en mi propia salvación, que me ayude en mi labor apostólica como cristianos que vamos ahí predicándole la palabra de Dios a los demás para que también encuentren salvación? Entonces yo no sé por qué tanta dificultad con ello. No es más que algo similar a que ella es una gran intercesora ante su Hijo, como bien lo vemos ahí en Juan, ¿qué es 2? Me parece que es Juan 2 en las bodas de Caná. Ahí puede ser que esté mal. A lo mejor es Juan 6. Creo que es Juan 6. No, no Padre. es Juan 6 porque ese es el pan de vida. Ha de ser Juan 2. Perdón. Bueno, sin duda está en Juan. Está en Juan en los primeros 6 capítulos, seguro. Padre, a lo largo de la historia, la Virgen María
se ha aparecido en distintos lugares del mundo, muchas de estas apariciones pues aprobadas por la iglesia, otras aún no, pero esto sin duda ha dejado un impacto profundo en la iglesia y en la fe de millones de personas. Sin embargo, algunos cristianos no católicos las consideran falsas, ¿no? Como no existe una evidencia de que haya ocurrido esto. Entonces yo quisiera aprovechar esta pregunta para que usted nos pudiera compartir qué evidencias usted conoce de alguna de estas apariciones, pues sí, para asegurar que viene de Dios o cosas que uno definitivamente no logra explicarse humanamente. Mara, las evidencias más grandes son los milagros. Es increíble. Milagros de conversión creo que es el más poderoso porque es un milagro de curación del alma. Pero mira, por ejemplo, si tú has estado en Italia, que creo que sí has estado, Mara, vaya que los italianos son tercos con la fe. O sea, a pesar de que ahí está el Vaticano, son muy ateos, batallan mucho, justifican todo, hablan hasta por los codos para decirnos todas las razones por las que no creen en Dios. La cantidad de italianos que se presentan en Medjugorje es una cosa increíble. Y son año con año, ¿por qué los párrocos si yo soy párroco y estoy en Italia y tengo que hacerme este viaje 2, 3 veces al año al ver los resultados del impacto de estos santuarios? Pues claro que lo hago, porque todo lo que yo batallo, la Virgen me lo aplana, me lo facilita. Cuando uno ha ido, yo no he ido a Fátima, sé que es bellísimo, ojalá que el Señor algún día me permita ir, yo sé que tú sí has ido, Mara, pero en Lourdes, por ejemplo, ¿cuántas muletas dejadas ahí? ¿Cuántas curaciones? O sea, ahora sí que por sus frutos los conoceréis. Y si no quieren creer en esos santuarios, no están obligados, no son dogma de fe, pero es que es abrumadora la evidencia de todo lo que se ha dado ahí. Cuando uno va a Guadalupe, válgame Dios, esa fe sencilla de gente que los tildará de tontos o retrógradas o retrasados. No, esa es la fe sencilla del alma sencilla que es como niño, ¿no? Entonces, pues esa es evidencia abrumadora. Yo diría que vayan los protestantes a alguno de estos santuarios y déjense cautivar, porque muchas conversiones se han dado ahí en los santuarios, justamente. Se siente algo que no se controla con la mente, que es superior a las fuerzas humanas. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, padre, como que los milagros y los testimonios de la gente es como la certeza más grande o la evidencia más grande, pero incluso a mí me impresionan como también las evidencias científicas de cosas que no se pueden explicar humanamente, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, yo estoy fascinada cada que leo algo nuevo sobre el cuadro, como, Sí. no sé, como que científicos como expertos en esta tecnología infrarroja se dan cuenta de que no tiene ningún tipo de trazos de pincel, o sea, imposible que sea una creación humana, sino que fue como una imagen plasmada o que oftalmólogos han estudiado los ojos del cuadro de la Virgen y hay imágenes del momento en el que Juan Diego estaba con el obispo, como cosas así que uno dice, pues sí, esto es de Dios, no, no hay otra manera de explicarlo. Sí, de hecho, si alguien escucha esto y quiere saber más sobre la Virgen de Guadalupe, en YouTube hay videos de 15, 20 minutos, tampoco es larguísimo, pero fascinantes, Mara. Creo que después de la Sábana Santa de Turín, la tilma de Guadalupe es lo más estudiado en la Iglesia Católica como objeto, ya, si le quieres llamar arqueológico, objeto religioso. Pero eso que dices, miran, se dice que precisamente esa tilma de Guadalupe tan impresionante tiene tantos elementos que casi que no acabas con ellos, pero parte es que es un códice, llámalo un libro abierto que los indígenas podían entender porque ellos eran iletrados, no podían leer libros normales. Pero la Virgen tenía tantas cosas que solo ellos entendían y que hicieron ya no ver a los enemigos a los españoles como invasores, sino verlos como, esta gran mujer que es más grande que nuestro Dios eh, Ometeotl, creo que se llamaba, porque ella está vestida de sol. Ellos no tenían la Biblia, que la Biblia lo dice. Entonces, ver que esta mujer está tapando a su sol, entonces esta mujer es divina también. Y al ver su tez, que era morena, pero al mismo tiempo con el mismo color de piel que los españoles que llegaban, era la unión de un continente con el otro. Las estrellas, el bailecito que está haciendo. Sabemos cómo la providencia, a través de la Madre de Dios María, quiso apoyar esa evangelización de España al nuevo continente en una etapa en donde ellos no estaban teniendo
nada de éxito en la conquista y que si en el 1522, que llegaron los primeros dominicos y agustinos, batallaban en la conquista, 10 años después de que María se aparece, eran miles y millones los que se convirtieron a la fe. Padre, y hablando de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes, para muchos no católicos puede ser confuso cómo encontrar tantas imágenes o tantos nombres de María. Em, Mm. ¿Quiere decir esto que hay muchas Marías o cómo podemos, pues sí, explicarle a nuestros hermanos protestantes o aquellos que tienen la duda de por qué las advocaciones, como que por qué estas diferentes Marías? No, aquí las advocaciones han sido por ciertos atributos, bueno, son diferentes nombres que se le dan a la madre, que la primera que fue la Theotokos, la madre de Dios, y poco a poco venían unas más, desde el punto de vista dogmático, así estricto como Theotokos, madre de Dios, a otras que son más de cariño, ¿no? Consuelo de los afligidos, auxilio de los pecadores, torre de marfil, torre de David, rosa mística, es decir, la mujer le gusta, la mujer siempre es coqueta y la Virgen no sería ninguna excepción. Y el decirle cosas bellas a la madre es algo que siempre ha existido. La Virgen es una sola, y sí, yo cuando tenía 8 años pensaba, habrá varias vírgenes, ¿no? Yo pensaba en mi mexicanidad, la Virgen de Zapopan y la de Lourdes y tal, o sea, no, que no se supone que hay una sola, es la Virgen adaptándose a los hijos que está visitando. Ella, como judía que era, creo que su parecido ya lo veremos en el cielo, pero sería lo más parecido a lo que puso Mel Gibson en su película, porque él sabía, pues tomaron a una judía para jugar ese rol, sería de piel probablemente blanca, con el pelo muy oscuro, pero eso da igual, ¿no? Eso es lo de menos, pero creo que la Virgen simplemente, cuando se ha aparecido en Asia, tiene sus ojos rasgaditos, cuando se ha aparecido en África es morenita de piel o negrita de piel, en México fue morena, en Lourdes es de ojo azul y muy blanca, y así. Sí. Padre, y me gustaría ahora preguntarle algo un poco más personal, y es que sabemos que la relación con la Virgen María no es solamente una enseñanza teológica, sino una experiencia también viva, ¿no? Me gustaría Sí. saber qué experiencias personales ha tenido usted con la Virgen María que pueda mostrarle a los que nos están escuchando que María, en lugar de alejarnos de Jesús, pues nos acerca más a él. Sí, Mara, varias, quizá la que más resalta es, yo cuando fui a Medjugorje la primera vez fue hace unos 14 años y yo estaba un poquito en una crisis sacerdotal y venía de un congreso en Londres con los anglicanos donde pues todos están casados y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no me regalaste tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Poder predicar y estar casado. Y cuando yo estaba ahí en Medjugorje, era una época de mucho calor, entonces estábamos malolientes los padres y algunos que tienen unas túnicas muy grandes y mal peinados y tal. Y yo le preguntaba mucho a la Virgen, pues como que estaba yo en mi crisis y no me vas a creer, pero hubo una voz interior fortísima que me dijo, ¿quién crees que se asemeja más a mi hijo? ¿Estos malolientes que están aquí o los guapos, altos y güeros que veías allá en Londres con sus tres hijitos, ¿verdad? Y todos como muy bien parecidos. Y me quedó claro que la Virgen veía en el sacerdote católico a la representación de su hijo. Entonces, eso fue una experiencia ahí en Medjugorje y siempre le he sentido muy cerca porque ya sabes que tuve una mamá santa, entonces es muy fácil tener una relación cercana con la Virgen cuando te tocó una Madre Santa. Pero la más importante fue ese mensaje en Medjugorje donde ya me estaba mostrando que sus sacerdotes eran una porción muy especial en su corazón. Padre, qué hermosa experiencia, no sabía y creo que es súper importante también para los que nos están escuchando porque hay muchos que piensan como que temen amarla demasiado, como amarla más que a Jesús, ¿no? Y es como, en realidad eso no es posible, como que siempre No es la madre te posible, va a ¿no? llevar al hijo. Ujú. Sí, no, eso no es posible, no hay manera. O sea, si tú la amas más a ella, ella se va a encargar de que ese amor se conduzca a Cristo. No hay manera de que ella lo tome para sí, porque ella es la humilde, la sierva, la nada, la que se hace a un lado, la que está siempre queriendo que brille su hijo. Entonces, imposible.
Si una madre de la tierra le echan flores de su hijo, jamás se va a quedar con eso. Imagínate la madre del cielo. Sí, padre, y hablando de experiencias con la Virgen, ¿conoce usted la historia de algún hermano protestante que haya abrazado la fe católica gracias a María? Bueno, sobre todo Scott Hahn y John Bergsma, que uno fue mi profesor directo en mi maestría, John, y Scott Hahn lo cuenta en sus libros, ¿no? Él tiene, ¿cómo se llama, Mara, el libro de Scott Hahn de María? Hail Holy Queen, salve Reina y Madre, o Dios te salve María. Ujú. Él obviamente tenía dificultad con la devoción a María, al ser protestante seguramente era algo pues como casi idólatra. Y él es profundamente mariano ahora, cuando él pues empezó a estudiar y además recibir la gracia de Dios de convertirse al catolicismo. John Bergsma también es un hombre de profunda oración y que eh, han descubierto en María pues la gran intercesora, la gran madre, la ternura, pero la que siempre está apuntando a Cristo y diciendo lo que ya dijimos, no hagan lo que les diga. Mm, no me acuerdo de alguien más así a bote pronto, Mara, pero estos dos, por supuesto que sí, porque los he estudiado bastante y porque me ha tocado tenerlos, uno como base de mi maestría y el otro como profesor en mi maestría. Gracias, padre, y muchas gracias por sus respuestas y su tiempo. No sé si quiera dar algún comentario final a las personas que nos están escuchando. Yo creo, Mara, que cuando yo leí la devoción secreta, ahora se me olvida, la El verdadera Evangelio. devoción de María Ujú. de Luis Griñón María, Luis María Griñón de Montfort. A mí me pareció como que siento que aquellos que sean devotos a María em, pueden ponerse a descansar un poquito, en el sentido de que aún si tienes resbalones, aún si tienes pecados, aún si tienes caídas, ella se va a encargar de abogar por ti, abogada de los pecadores, ¿no? Siento que evidentemente nunca diría yo, mira, si eres devoto a María, ya ve y disfruta de la vida en la manera que quieras, ve y peca que ella te va a librar. No, pero creo que todos nos notamos muy débiles, muy frágiles, muy pecadores. Todos decimos, Madre Santa, ¿será que yo me salvo? ¿Será que el Señor me amará mis buenas acciones en oposición a mis trastadas y mis metidas de pata? Y creo que yo le recomendaría la devoción a la Santísima Virgen a toda persona que se sienta pues que su vida ha sido de desenfreno o de desobediencia o que se siente que a mí no me van a perdonar, créeme, con María todo está perdonado porque ella va a lograr lo que ella logra, que es abogada de los pecadores, intercesora de los pecadores. Así que nada más motivarlos a traer el rosario en el bolsillo. Hemos sabido aquí en New Fire por exorcistas que nada más tener en el bolsillo el rosario aleja al demonio, él la detesta porque ella lo derrotó. No hay nada que se pueda decir suficiente en cuanto a tener devoción a María. Es poderosísima. Padre, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Si este episodio les ayudó a comprender mejor el papel de la Virgen María en nuestra vida de fe, compártanlo con alguien que crean que también le pueda ayudar. Muchas gracias, Padre. Gracias, Mara. Saludos fuertes y mi bendición a todos. Igualmente. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.